Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de física y en esta ocasión voy a hablaros del producto vectorial de dos vectores, ¿de acuerdo? En otro vídeo ya expliqué lo que era el producto escalar y ahora vamos con el producto vectorial. Bien, haciendo referencia de nuevo a lo que dije en su día cuando vi el tema del producto escalar, decía que como consecuencia de la multiplicación escalar de dos vectores, el resultado era un número, ¿de acuerdo? La diferencia entre el producto escalar y el producto vectorial es que mientras allí era un número, aquí el resultado, cuando se multiplican vectorialmente dos vectores, el resultado es otro vector, ¿de acuerdo? Esta es, bueno, pues una de las grandes diferencias entre lo que es el producto escalar y el producto vectorial. Por un lado, el producto escalar siempre va a dar un número, va a dar un escalar. El producto vectorial va a dar un vector. Entonces, como el producto vectorial de dos vectores va a dar un vector, bueno, pues vamos a conocer cuál es, cómo se puede determinar el módulo de ese vector resultante y cómo se pueden determinar las coordenadas de ese vector resultante. Lo tenéis ahí en pantalla. Mira, el módulo del vector resultante a la hora de multiplicar vectorialmente dos vectores, ahí les llamo vector R y vector V, fijaos que el símbolo, otra cosa que quiero deciros antes de continuar, el símbolo del producto vectorial veis que es una V invertida, mientras que el símbolo del producto escalar era un punto, ¿de acuerdo? Aquí podéis encontrar tanto una V invertida como el signo X de la multiplicación, ¿de acuerdo? Vale, entonces, como digo, el módulo del vector resultante de multiplicar vectorialmente dos vectores, R y V, bueno, pues será igual al producto de los módulos de los vectores, R por V, y ahora en vez del coseno, como era en el caso del producto escalar, ahora estaríamos hablando del seno del ángulo que forman el vector R y el vector V. ¿De acuerdo? Este sería el módulo del vector que resulta a la hora de multiplicar vectorialmente dos vectores. ¿De acuerdo? ¿Está entendido bien? Vale. Y ahora, ¿cómo determinamos las componentes de ese vector? ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a suponer que el vector R tiene por componentes Rx, Ry y Rz, tal como estáis viendo ahí en pantalla, cada una de ellas multiplicadas por sus respectivos vectores unitarios en las diferentes direcciones del espacio, y el vector V va a estar va a estar formado por la componente Vx, Vi y Vz, como ya ahí lo estáis viendo, y también en este caso multiplicado por sus respectivos vectores unitarios, ¿vale? Bien, lo que tenemos que hacer para determinar las componentes es establecer el determinante de tal manera que, ahí lo tenéis, un determinante de 3 por 3, donde la primera fila van a ser los vectores unitarios I, J, K. La segunda fila van a ser las componentes de uno de los vectores, es decir, si estoy multiplicando R por V, pues la segunda fila van a ser las componentes de R. Ojo aquí, ¿vale? No puedo poner ahí las componentes de V, porque si no estaría hablando del producto vectorial de V por R. Y cuando acabe esto os digo una cosa. Y la tercera fila, Vx, Vi y Vz. Os decía que hay que tener cuidado porque, y esto puede ser un error que hay que evitar, es que si estáis multiplicando R por V, la segunda fila van a ser las componentes del vector R, mientras que si estáis multiplicando V por R, la segunda fila serán las componentes del vector V. Como también ya vais a ver después, el producto escalar o el producto vectorial, perdón, no tiene la propiedad conmutativa, es decir, no es lo mismo multiplicar R por V que multiplicar V por R, a diferencia, si queréis, con el producto escalar que sí tiene la propiedad conmutativa. Entonces, fijaos bien en esto, ¿vale? Porque repito, R por V, la primera fila del determinante son los vectores unitarios, la segunda fila las componentes del primer vector y la tercera fila las componentes del tercer vector. Ahora lo único que tenemos que hacer ya es resolver ese determinante, ¿de acuerdo? Y veis ahí, cogemos, por ejemplo, a partir de la i, eliminamos la fila y la columna de la i, y ahora nos queda un determinante de 2 por 2, donde hacemos producto de la componente, como veis ahí, la componente i por la componente z, menos la componente z del vector r por la componente i del vector v. Y así desarrollaríamos el determinante, que esto ya más bien son matemáticas, ¿de acuerdo? A la hora de desarrollar ese determinante de 3 por 3, ¿vale? ¿Está entendido? Bueno, hemos visto entonces, por lo tanto, cómo se produce o cómo se lleva a cabo cómo se calcula el módulo del vector.
que resulta en el producto vectorial y cómo se determinan cada una de las componentes de ese vector. ¿De acuerdo? Tenemos que establecer, por lo tanto, el determinante fijándonos bien si es R por V o si es V por R. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, determinado ya el módulo y determinadas las componentes, ahora lo que tenemos que hacer es ver qué dirección y qué sentido va a tener el vector que resulta, ¿no?, de multiplicar R por V. Bien, entonces tenéis esa nueva imagen ahí que ya veréis de qué manera más sencilla vais a determinar el vector R, o perdón, la dirección y el sentido del nuevo vector. Para ello vamos a emplear usar lo que se conoce como la regla del tornillo o la regla de la mano derecha. Lo tenéis ahí en la figura en pantalla. Mirad, he cambiado el vector R y el vector V, le he cambiado por el vector A y el vector B. Como de entrada, lo que estáis viendo ya es que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo, como veis en la figura de abajo, no es lo mismo multiplicar B por A que multiplicar A por B, como os dije antes, ¿vale? Desde el punto de vista vectorial, desde el punto de vista escalar, sí. Bien, entonces lo que hacemos ahora, vamos de nuevo a la figura superior, es colocamos el vector A, dibujamos el vector A y dibujamos el vector B, formando el ángulo un ángulo pues alfa entre ambos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se calcula la dirección y el módulo? Bien, la dirección vais a pensar que la dirección siempre va a ser perpendicular, ¿vale?, a la región que contiene o al plano que contiene tanto los vectores A como el vector B, ¿de acuerdo? Dirección del nuevo vector siempre perpendicular a la región, al plano que contiene el vector A y el vector B, tal como estáis viendo en la figura, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la dirección. Ahora, lo que hace falta es darle el sentido, ¿vale? Entonces, el sentido es lo que, para determinar el sentido, es a lo que voy a recurrir a lo que antes os comentaba, a lo que es la regla de la mano derecha o la regla del tornillo. Bien, vamos a empezar por la regla del tornillo. La regla del tornillo dice que, primero fijémonos si es A por B o si es B por A, ¿de acuerdo? Porque en función de ello voy a tener que o actuar de una manera o de otra. Si estoy haciendo el producto vectorial tal como estáis viendo en el dibujo de A por B, lo que tengo que hacer ahora es avanzar como si fuese un tornillo desde el vector A al vector B por el camino más corto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si vosotros giráis el tornillo de A hacia B, como estáis viendo ahí en la figura, por el camino más corto? Bien, pues al hacer el giro, ¿vale?, veis que es un giro contrario a las agujas del reloj, por lo tanto el tornillo va hacia arriba, sacamos el tornillo, por lo tanto veis que el sentido de ese vector que es perpendicular a la región, al plano que ocupan A y B, es hacia arriba. ¿Lo estáis viendo? Lo mismo puede ocurrir ahora si empleamos la mano derecha. Si empleamos la mano derecha, el pulgar es el que me va a indicar el sentido, bien hacia arriba o bien hacia abajo, y los otros 4 dedos son los que me van a indicar hacia dónde se está produciendo el giro. Veis que el giro se produce desde el vector A hacia el vector B. Por lo tanto, tenéis que colocar la mano derecha tal como está colocada ahí en el dibujo, ¿vale?, de tal manera que los 4 dedos hagan el giro de A a B por el camino más corto, ¿de acuerdo? Veis, por lo tanto, que es hacia arriba. ¿Qué ocurriría si ahora lo que hacéis es B sobre A? Es decir, estamos haciendo el producto vectorial de B por A. Bien, bueno, pues de nuevo tenéis que hacer ahora, o lo podemos hacer de las dos maneras. Si empleamos la regla del tornillo, veis que al hacer B sobre A estamos actuando o girando en el sentido de las agujas del reloj y por lo tanto estamos metiendo el tornillo hacia adentro, todo lo contrario a lo que ocurría antes. Y si empleáis la mano derecha, veis que ahora tenéis que poner la mano boca abajo. ¿Por qué? Porque los 4 dedos tienen que hacer el movimiento, tienen que ir en la dirección de B sobre A, por lo tanto va hacia abajo. ¿Lo habéis entendido? ¿De acuerdo? Son las dos maneras de determinar, tanto bien por el tornillo o bien por la regla de la mano derecha, la manera de determinar el sentido, porque lo que es la dirección, acordaos siempre de que es una línea perpendicular al plano que están ocupando tanto el vector A como el vector B. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por ver el vídeo, gracias por estar ahí y como siempre, si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela.